Buenos días. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta mañana y a los que nos ven desde sus hogares. Les invito a que nos pongamos de pie y que podamos entregar este tiempo al Señor. Que podamos empezar este día entregándole al Señor con todo nuestro corazón. No sé cómo fue tu año anterior, pero el inicio de este año yo le decía al Señor y el Señor me decía que pese a los diversos procesos o pruebas que tú y yo podamos presentar, debemos tomar decisiones. Y esa decisión es de cómo enfrentar esas pruebas. Y en 2 de Timoteo 2:15 nos dice claramente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. A ti y a mí Dios nos llama a aprender a utilizar su palabra, a aprender a adorarle realmente en espíritu y en verdad, basados en sus principios eternos, basados en que tú y yo somos sus hijos, en que Él nos ha comprado con un precio eterno, a que Él decidió despojarse de sí mismo y venir a darlo todo por nosotros, a entregar su vida por nosotros. Él descendió hace más de 2000 años y entregó su vida por ti y por mí. Y quiero que allí donde estás puedas reflexionar en eso y decirle: Señor, tú que lo has dado todo por mí, tú que descendiste desde el cielo, te despojaste de todo, Señor. Padre amado, que lo has dado todo por mí, Señor. Hoy, este año, cada día de mi vida, quiero vivirlo para ti. Porque por ti fueron hechas todas las cosas y en ti permanecen, Señor. En ti, Señor, inició la vida y en ti permanece el propósito de nuestras vidas, Señor. Porque con tu muerte resplandeció la luz sobre las tinieblas y a través de la salvación que tú nos has dado, Señor, le diste sentido a todo lo que somos, Dios. Padre, tú nos has llamado como tus hijos. Nos has llamado, Padre de los cielos, a vivir a través de cada circunstancia y en cada área de nuestras vidas, honrando tus propósitos y viviendo para ti, Señor. Nos diste el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Te sacrificaste por nosotros y día a día podemos ver cómo tu amor resplandece sobre nosotros, cómo tu misericordia es nueva cada día, cómo tu amor se derrama sobre nosotros, cómo cobra sentido, Señor, lo que somos solo en ti. Hoy te invito a que gocemos y celebremos la presencia de Dios en este lugar. Que nuestro Rey, que es digno de toda alabanza, pueda venir a este lugar y gozarse en medio de su pueblo. Que así como en el cielo, hoy, Padre de los cielos, declaremos alabanza en este lugar. Somos
Díselo allí al Señor. Ven, 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 desciende. Ven, ven, ven y danza. Ven, ven, ven y danza. Y lo fuerte. Ven, 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 desciende. Ven, 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 desciende. Ven, ven, ven y danza. Ven, ven, ven. Y lo más fuerte. Ven, 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 desciende. Vamos fuerte. Y ven, ven, ven y danza. Vamos a danzar con Cristo. Ven a este lugar, Dios, porque anhelamos ver tu gloria. Anhelamos tu presencia, Señor. Mira conmigo. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Así es, Señor. Este es tu lugar, Dios. Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y hoy reconocemos, Señor, que este es nuestro lugar, tu presencia. El abrigo de tus manos, Señor. Estar bajo la sombra de nuestro Padre. Señor, ese es nuestro lugar. Padre amado, porque sin importar las circunstancias, hoy te adoramos. Porque más allá, Padre de los cielos, de cualquier situación, como el salmista, Padre amado, podemos decirte, te adoramos, te exaltamos en todo tiempo. Y aún desde nuestros quebrantos podemos alzar nuestras manos y saber que nuestro Padre siempre está allí. Señor, que a ti nada te detiene, que tú eres inquebrantable, que tu amor es inagotable, que nada se compara contigo, Señor. Que así como tú estás con nosotros, Señor, y nos lo recuerdas día a día, hoy podemos entender, Señor Jesús, que a través de toda circunstancia tu propósito permanece, tu palabra permanece. Y así como te dijo Job, Señor, reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía. De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es donde tú y yo podamos decirle, Señor, en medio de cualquier circunstancia, permítenos como Job reconocerte a ti. Que no importa las cosas que hagamos, sino quienes seamos en ti, Señor. Encontrar nuestra identidad, nuestro propósito y el sentido en tu presencia es lo que anhelamos, Señor. Anhelamos, Padre de los cielos, conocer y ser abrazados y ser guiados por ese Dios imparable, por ese Dios que todo lo cubre, que sin importar que no tengas absolutamente nada, con tener a Dios todo lo tienes. Todo lo tenemos, Señor, porque tú eres suficiente, porque tú eres lo único, Señor Jesús, que tiene sentido, que da sentido, que lo llena todo, que lo cubre todo, Padre. Es por eso que hoy, Señor Jesús, levantamos nuestras voces y te decimos, Dios, tú eres imparable, tu amor es inagotable. Tu presencia, Señor Jesús, es mi deleite, es mi anhelo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos.
control de mi corazón. falta nada. Si te tengo ahí, Díselo, hijo de Dios. no me falta nada. Si te tengo ahí, Señor, porque nada nos falta. Porque tú lo suples todo, Señor. Porque tú suples, Señor, cada carencia, Dios, cada anhelo. juntos. Señor, tú llenas todo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Díselo al Señor. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo ahí. No me falta nada, si te tengo a ti. Dile allí donde La estás, Biblia Señor, dice tú que eres Él el que me pelea fortaleces. por Tú su eres el que pueblo. va delante de tu pueblo, Él pelea Señor. por ti esta noche. Señor, esta tú frase eres, con Padre de los nosotros. cielos, el que va conmigo. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y si Él va contigo, es porque Él ha triunfado sobre toda batalla. Mis enemigos hace huir. Y una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Es el Dios imparable el que está contigo. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo ahí. No me falta nada, si te tengo a ti Jesús. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti, Señor. No me falta nada, si te tengo a ti, No me falta nada, Porque te tenemos a ti, Señor. porque te tengo a ti. Señor, no nos falta nada. Porque Que se tú oiga lo esa suples alabanza. todo, Dios. Todo el mundo. Y hoy reconocemos tu provisión en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Hoy reconocemos que de ti, Señor Jesús, viene nuestro sustento, Señor, en cada área de nuestras vidas. Hoy queremos reconocerte, Señor Jesús, en medio de todo esto, Señor. Así es, Señor, queremos
exaltar tu maravilloso nombre el día de hoy, Señor. Que seas tú tomando la vida de cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Que seas tú ministrando sus vidas, Señor. Que seas tú moviéndote en medio de este lugar, Señor. Que seas tú manifestándote en todo tiempo y en todo momento, Señor. Muchísimas gracias porque eres tú, Señor, dándonos la oportunidad, dándonos el privilegio, Señor, de poder estar aquí, de poder compartir, de poder exaltar tu maravilloso nombre, Señor, y conocer más de ti. Te alabamos, te exaltamos, te adoramos, Señor, en gran manera. El único digno, Señor, nuestro Padre, nuestro guía, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Señor, hoy te queremos orar por las ofrendas para que seas tú, Señor, ministrando. Señor, te queremos dar un poquito de lo mucho que tú nos has dado, Señor, solo un poquito de lo que tú nos has dado, porque tu mano celestial nunca se ha cortado para con nosotros, Señor. Tu mano de provisión y de sustento siempre ha estado, Señor, respaldándonos en los momentos fáciles y difíciles, Señor. Siempre ha sido respaldándonos. Por eso te lo queremos entregar todo a ti y solo a ti, Señor, en muestra de agradecimiento. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias porque aunque hubieron situaciones difíciles, aunque hubieron situaciones en las que pensábamos que íbamos a caer, tú fuiste levantándonos, Señor. Tú fuiste sosteniéndonos y diciéndonos que perseverábamos, Señor. Que fueras tú sosteniéndonos en ese diario caminar, Señor. Ese diario caminar manteniéndonos firmes, quitando toda piedra de tropiezo, de obstáculos, Señor. Muchísimas gracias. Te lo queremos entregar todo a ti y solo a ti, Señor. Hoy reconocemos tu soberanía, Señor, sobre nuestras vidas, entregándote de lo que tú nos has dado, Señor. Porque sabemos que tú, Padre de los cielos, es el que vas con nosotros y el que vas por nosotros. Señor, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Señor. Exaltamos tu nombre en medio de todo, Señor. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier cosa. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Rey, reconocemos que tú eres el que estás en medio de todo, que tú, Padre de los cielos, así como Job, como estuviste con Job y como Job reconoció que en ningún momento debió atribuirte despropósito a lo que estaba viviendo, Señor. Hoy, Padre amado, te exaltamos porque tú nos has colocado en esta nación. Te exaltamos porque tú nos has colocado, Señor, en este momento y para esta hora. Padre de los cielos, pero te exaltamos sobre todo porque nos has colocado junto a ti, Señor. Porque nos has mostrado cómo estar en tu presencia. Y hoy, Padre de los cielos, así como en Isaías 43, Señor, cuando tú le hablabas al pueblo de Israel y le dijiste, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Señor, hoy reconocemos que tú eres el que estás con nosotros. Que tú, Padre de los cielos, sin importar lo que pueda haber iniciado nuestro año o culminado el anterior, tú te permaneces constante, tu amor permanece constante, Señor. Y sin importar cómo, Padre de los cielos, tú todo lo haces nuevo. Tú, Señor Jesús, traes, Padre de los cielos, restauración y renovación, Padre amado. Hoy no importa lo que esté sucediendo en tu vida, yo te invito a que puedas decirle y declarar cada una de las palabras del Señor sobre esa situación, que puedas hablar con tu Padre y entrar en lo secreto y poderle decir, Señor, sé que estás conmigo. Señor, cada día de este año quiero vivirlo a tu lado, quiero vivirlo de tu mano. Cada día de mi vida quiero vivirlo para adorarte, porque tú, Señor Jesús, eres el que le da sentido a todo. Porque tú, Señor, cambias aún mi manera de ver, Padre de los cielos. Porque me permites ver las circunstancias, me permites ver a las personas a través de tu Hijo Jesús. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te exaltamos, Dios. Te entrego mis cargas. Te
te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Yo te entrego mis faltas, líbrame del temor, por tu misericordia, tu amor me alcanzó, por tu sangre he vencido, soy más que vencedor. Aunque caiga 1000 veces, tú me recogerás. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Así es, Señor. Tú todo lo haces nuevo, Señor. Todo es renovado en ti, Señor. Todo es restaurado a través de ti, Señor. Porque solo en ti hay vida. Porque solo en ti, Señor, está la eternidad. Cuando pase por aguas, conmigo estarás. Isaías 43, Hijo de Dios. Aunque ande por fuego, no me quemaré. Tú eres, Señor, mi Dios, y no temeré. Tú eres, Señor, mi
Todo es nuevo en ti, Señor. Hoy te exaltamos, Dios. Confiamos y descansamos en tus promesas, Señor. Padre de los cielos, si queremos aprender a vivir en obediencia a cada una de tus palabras, Señor. Padre de los cielos, gracias, Dios, por nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Padre amado, gracias por tu misericordia que es renovada cada día. Y gracias por tu palabra, esa que vas a hablar el día de hoy. Que sea penetrando como espada de doble filo, Señor, a nuestros corazones, trayendo, Padre amado, no solo conocimiento, sino una transformación y cambio de vida. Te damos las gracias por la vida de nuestro pastor y que seas tú usando, Señor Jesús, su vida para transformar, Padre de los cielos, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos. Que Dios los bendiga. Saludo a todos los que están en Latinoamérica, los que están en Panamá, los que están en Colombia, los que están en Perú, en Ecuador, en Chile inclusive. Y bueno, a nuestros familiares que están, amigos, que están en los Estados Unidos. Y a ustedes que están allí, a las familias que están en sus casas, viendo por el canal de YouTube nuestra reunión de alabanza y adoración. Bienvenidos todos. Quiero comenzar, o más bien vamos a compartir esta reunión de alabanza y adoración con dos preguntas, que son las siguientes. ¿Para qué existe el hombre? ¿Para qué existe la iglesia? Esto es lo que vamos a compartir durante estos próximos minutos. ¿Para qué usted está aquí? ¿Para qué existe? ¿Sí? Hoy en día el cristiano como el no cristiano piensan que el hombre fue creado para vivir centrado en sus deseos, en sus propios beneficios, para satisfacer sus deseos y caprichos. Y al vivir así, experimenta una vida vacía, ególatra, egoísta, llena de envidia, llena de temores, de frustraciones, de decepciones, de desilusiones, de insatisfacción personal, matrimonial, familiar, social, bueno, y una serie de puntos suspensivos. Es más, la Biblia dice, hay algo que el Señor Jesús nos enseña cuando fue llevado al desierto, allí en Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando Satanás lo llevó al desierto, y dice la Biblia, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fíjense que está aquí en la próxima lámina, es recordarles lo que nos enseña la Biblia. Adorar significa dar honra, exaltar, creer y obedecer. Lo que el Señor Jesús nos recuerda e inclusive le recordaba a Satanás ahí en Mateo, es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él. Usted y yo existimos para adorar a Dios. La adoración es la joya de la corona ausente en el cristianismo de hoy. Y esto nos lleva a hacernos otras preguntas para reflexionar allí donde tú estás en tu casa. ¿Está usted hoy adorando a Dios? ¿Entiende de lo que estamos hablando en esta mañana? Escuchen lo que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, que lo hemos compartido muchas veces. Miren lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Yo sé todo lo que haces, y sé que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueses frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada,
pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo yo les reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Y luego viene el versículo 20, donde ya sabemos, mira, yo estoy a la puerta y llamo. En fin, todo esto lo conocemos nosotros y lo sabemos, ¿sí? Las iglesias cristianas han llegado al peligroso tiempo predicho hace ya mucho tiempo, por lo que dice el Señor ahí en Apocalipsis. Es una época en la que nos podemos dar palmaditas en la espalda y felicitarnos unos a otros, unirnos a ese coro que está escrito allí. Si somos ricos, nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Desde luego, la iglesia hoy en día estamos carentes de vivir genuinamente una vida de adoración y de obediencia a Dios. Muchos debemos reconocer que eso que vimos al principio, eso que el Señor Jesús nos exhortaba, estamos como la E de Échale, como que necesitamos, estamos como carentes de una vida genuina de adoración. Allí el mensaje de Apocalipsis, el ángel de la iglesia de la Odisea recibe esa acusación y ese llamamiento. Dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estamos tan sumergidos en nuestro propio yo, estamos tan sumergidos en nuestras propias necesidades, en nuestros propios anhelos, en nuestros propios deseos, en mis deseos. Solo nos acercamos a Dios para que me dé, me proteja, me cuide, me dé salud, me dé bienestar, me prospere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero hacer una pregunta y no quiero que se vea como una retórica. Y este es el primer punto y es la próxima lámina. ¿Qué ha sucedido con la adoración? ¿Dónde están los que me deben adorar, dice el Señor, y obedecer? ¿Qué está pasando con el verdadero concepto que nos enseña la Biblia acerca de la oración? No tanto concepto a lo que el Señor nos ha mandado y para lo cual fuimos usted y yo creados y por la cual usted y yo estamos en esta tierra. La contestación de muchos es, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Y damos palmaditas y muchas cosas de las cuales Dios nos llama la atención. Vamos a detallar lo que la Biblia dice allí en Apocalipsis, ¿no? En el versículo 17 dice, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, dice el Señor, y vestiduras blancas. Y luego dice allí, unge tus ojos con colirio. Hay tres cosas que quisiera repasar. En primer lugar, habla de oro, que compres oro. ¿Qué significa el oro? El oro tiene mucho significado en la Biblia. El oro es nuestra fe, que crece con el fin de que participemos de su divinidad. Pero también habla de vestiduras blancas. Vestiduras blancas. El color blanco implica, denota pureza. Eso es lo que significa el color blanco. Y dice vestidura. ¿A qué se refiere vestirnos? Se refiere a nuestra manera de andar, a nuestra conducta. Por lo tanto, las vestiduras blancas representan un andar y una conducta que expresan la pureza de Dios. Es mi manifestación a mi entorno, a mi relación en el mundo exterior, en el ambiente donde me desenvuelvo. Colirio, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que unja mis ojos con colirio? Cuando los ojos tienen algún tipo de enfermedad, conjuntivitis, ¿qué tenemos que colocarnos en los ojos? Un producto, unas gotas, un ungüento. ¿Algo para qué? Para que haya sanidad en nuestra vista. Porque cuando hay esas cosas perdemos un poco la visión. Y ahí el Señor nos manda a untarnos con colirios. O sea,
Necesitamos el colirio para sanar los ojos. Y cuando los ojos son sanos, se vuelven a llenar de luz. Esto es lo que el Señor quiere. Y esa luz se refiere al Espíritu Santo, para que usted y yo tengamos la visión de Dios, a lo que Dios nos ha llamado. Esto nos lleva a reflexionar entonces. Ninguno de nosotros estamos tan preocupados como debiéramos por la imagen que verdaderamente debemos proyectar a la comunidad que nos rodea. ¿Qué imagen estás proyectando? ¿Qué imagen proyectas a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, a tu propia familia? ¿Sí? Allí usted y yo probablemente estamos fallando en exhibir su amor y su compasión como debiéramos. Esto es adoración. Adorar es no solamente una canción bonita, una canción suave, una melodía suave para yo levantar las manos y cantar bonito y entonar canciones de alabanzas, de adoración al Señor. No, adoración es cómo me estoy desenvolviendo, qué estoy proyectando, estoy honrando a Dios con mi manera de vivir. Podemos hacer mucho más por nuestros semejantes cuando tú y yo nos parecemos a Cristo. Si somos conducidos por el Espíritu Santo y mostramos el amor de Dios que este mundo necesita, usted y yo entonces nos estamos transformando en hombres y mujeres verdaderamente atrayentes. Estamos atrayendo a otros a que conozcan de Dios. Muchos quieren entonces tener lo que usted y yo tenemos, cuando usted y yo verdaderamente estamos adorando. Todos los cristianos parecemos confusos e inciertos acerca de la naturaleza de Dios y de sus propósitos en crearnos y redimirnos. Parece que hay una confusión de entender la razón por la cual usted y yo fuimos creados por Dios, y no solamente creados, redimidos por Él. Usted y yo fuimos creados, fuimos redimidos para adorarle, para honrarle, para vivir para agradarle. Otro pensamiento erróneo acerca de Dios es la actitud de que Dios es ahora un Dios. Dios es un Dios de amor, pero nos enfocamos en que es solo un Dios de amor, un Dios de solo bondad, que existe solo para darme bendiciones y satisfacer todos mis caprichos. Creemos que Dios es un papá consentidor. No, Dios es amor. Sí, es tanto amor que envió a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí en la cruz. Pero Dios es papá que ama, un papá que ama y que también trata, forma. También tiene que formarnos, también tiene que disciplinarnos, establecer reglas, lineamientos, ¿sí? Si usted y yo tan solo recordáramos quién es Él. No solamente es un papá que nos ama. Usted tiene que entender de que Él es omnisciente, de que es omnipresente. Si usted y yo recordáramos la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios. Dios nunca realmente nos ha necesitado a ninguno de nosotros, pero nos imaginamos que sí nos necesita y hacemos de ello gran cosa. Pensamos que sí, requiere de mí, porque si no, ¿quién trabajaría para Él? No deberíamos preocuparnos por trabajar para Dios hasta que usted y yo entendamos, hayamos aprendido realmente el significado y el deleite de adorarle. A veces inclusive decimos, qué privilegio es que le sirvas al Señor. Es un privilegio honrarle. Claro que es un privilegio, pero a veces parece que fuese como una especie de etiqueta. No, es mucho más que eso. Cuando usted y yo servimos a Dios porque entendemos, apreciamos, nos deleitamos, somos unos adoradores y lo hacemos por esa razón. Un adorador puede trabajar con calidad eterna en su trabajo, pero un obrero que no adora está solo apilando madera, paja y hojarasca para el tiempo en que Dios enardezca el mundo. No fuimos llamados. Usted y yo hemos sido llamados para ser
adoradores. Así lo dice el Salmo 37. Deleítate en el Señor tu Dios, y Él dice su palabra. Y Él, pero dice deleítate, confía, deleítate en el Señor. El salmista en el Salmo 37. Esto nos lleva entonces a continuar. Dios quiere llamarnos de vuelta a aquello para lo que Él nos creó, a adorarle y a gozar de Él para siempre. Es así por una profunda adoración que llevamos a cabo realmente su obra. Hay muchos ejemplos en la Biblia que ilustran la adoración devota, la adoración reverente, la adoración feliz. Allí podemos ver en la Biblia el salmista, el rey David. Hay muchos personajes, hay muchos ejemplos bíblicos donde usted y yo podríamos crecer, aprender e inclusive imitar. Cada señal que nos da el cielo y de los seres creados por Dios es siempre un indicio de adoración y de regocijo y alabanza por cuanto Dios es quien es. Miren lo que dice, ahí está en la lámina, ahí está en Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 10, donde le fue revelado al apóstol Juan, en ese libro de la Biblia, en el Apocalipsis, donde hay un claro retrato de los seres creados alrededor del trono de Dios. Y allí está el Señor, allí Juan está describiendo la ocupación de los ancianos de una manera espectacular. Dice que los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y comienza, eso es el capítulo que nos conocemos como la adoración celestial. Cualquier persona, hombre o mujer en esta tierra que se siente aburrida y desprecia la adoración, realmente no está listo, no está lista para adorar en el cielo. Porque miren lo que sucede en los cielos. Las 24 horas, por la eternidad, ahí están los ángeles adorando y exaltando al Señor. Dios nos ha dado su salvación para que podamos ser personalmente adoradores, hijos de Dios, adoradores, para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, como Él lo enseña en su palabra. Usted y yo estamos para adorarle. Pero quiero que vayamos a la Biblia y les voy a leer la descripción que está ahí en el Evangelio de Lucas, cuando estaba allí, por cierto, que celebramos no hace mucho ese tiempo, allí en medio de las multitudes, en aquel primer domingo de Ramos, en el capítulo 19, versos 37 al 40 de Lucas. Cuando se acercó a la bajada del monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Aquí hay dos cosas que podemos ver en este versículo del Evangelio de Lucas. En primer lugar, no creo que sea necesariamente cierto que estemos adorando a Dios cuando hacemos mucho ruido, pero no es frecuente que la adoración sea audible, ¿sí? Cuando Jesús entró en Jerusalén presentándose como el Mesías, hubo una gran multitud y había mucho ruido. Es indudable que muchos se unieron en los cánticos y en la alabanza, que nunca habían aprendido a cantar afinado. Cuando se tiene un grupo de gente cantando donde sea, uno sabe que algunos no entonarán bien, y a mí me consta. Pero este es el punto central de su adoración, de ellos.
En segundo lugar, quisiera advertir a los que están revestidos de cultura, que son muy quietos, que se dominan a sí mismos, que son muy calmados y muy sofisticados, que si se sienten desconcertados en la iglesia cuando algún feliz cristiano dice amén, puede que estén realmente necesitados de alguna iluminación espiritual, ¿sí? Los cristianos santos, adoradores de Dios en el cuerpo de Cristo, han sido frecuentemente un poco ruidosos. ¿Te has dado cuenta lo que dijo allí, lo que está escrito en el Evangelio de Lucas acerca de los fariseos y de la petición que le hicieron al Señor Jesús en el versículo 39? Que le estaban diciendo que reprendieran a sus discípulos por alabar a Dios a gran voz. El mismo Señor Jesús le respondió. Jesús le dijo a los fariseos: están haciendo lo correcto. Dios, mi Padre, yo y el Espíritu Santo debemos ser adorados. Si los hombres y las mujeres no me adoran, las mismas piedras clamarán mis alabanzas. Bueno, el problema está, queridos amigos, los que están allí en su casa, debido a que no somos verdaderamente adoradores. Pasamos mucho tiempo en las iglesias solo haciendo actividades, haciendo reunitis y haciendo ruido, pero no vamos a ninguna parte. No estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Como dice la Biblia, eso es puro metal que resuena o platillo que hace ruido y nada más. Para esto Dios nos ha creado y nos llama. Para esto Dios nos ha creado, para ser adoradores. Escúcheme bien, prácticamente cada gran acción hecha en la iglesia cristiana, inclusive de los tiempos de la iglesia primitiva, fue hecha por personas ardientes con la radiante adoración de su Dios. Estaban claros lo que implicaba adorar. Vivían para agradarle, vivían para honrarle. Si usted hace una revisión de la historia de la iglesia cristiana, usted se va a dar cuenta que los ardientes adoradores fueron los que también vinieron a ser grandes obreros del Señor. Detrás de esas personas, esos grandes adoradores, usted se va a dar cuenta que vinieron grandes hospitales, grandes instituciones. ¿De dónde surgieron? De hombres y mujeres con corazones de adoración. Esas instituciones mentales surgieron de los corazones de hombres y mujeres adoradores y compasivos. Deberíamos decir también que allí, de cuando la iglesia salió de su letargo, levantándose de su sueño, de su pereza, de su negligencia y de su indiferencia, cuando ha salido allí, detrás de eso están los adoradores, y se vuelve a cumplir el propósito para lo cual ha sido creado. Cuando usted y yo nos volvemos a Dios y entendemos la razón por la cual usted y yo estamos aquí, usted y yo entonces nos volvemos adoradores del Creador. Cuando nos volvemos adoradores de Dios, viene a nuestras vidas la renovación, viene el avivamiento espiritual. ¿Por qué? Porque ese es el resultado cuando usted y yo vivimos una vida de adorarle. Cuando usted y yo vivimos una vida de adorar a Dios en espíritu, alma y cuerpo, en verdad, como dice su palabra, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si nos damos al llamamiento de Dios a adorar, cada uno hará más de lo que está haciendo ahora. Solo que lo que él o usted o ella o cualquiera de nosotros, todo lo que hagamos va a tener significancia y va a tener sentido. Quisiera que pudiéramos volver a la adoración. Entonces, cuando usted y yo realmente nos volvemos adoradores, cuando la gente entra a la iglesia, la gente se va a dar cuenta enseguida que está entrando entre personas santas, que está entrando entre un pueblo verdaderamente adoradores. Y entonces podrán testificar: wow, Dios realmente está en este lugar. Cuando la gente va a su casa, la gente va a decir: wow, Dios verdaderamente está viviendo en esta familia. Esto nos lleva al segundo punto. Miren lo que dice el segundo punto.
Hay muchas ideas extrañas acerca de Dios en nuestro tiempo. Y por ello hay todo tipo de sustitutivos de la verdadera adoración. Como aquella vez, como está en la Biblia en Éxodo, como aquel fuego extraño que llevaron los hijos de Samuel. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Efesios en la próxima lámina. Voy a leer desde el versículo 4. Usted puede leer, si quiere, en su casa desde el versículo 1. Ahí el versículo 1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos entre nuestros delitos y pecados, cuando estuvimos andando en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero voy al versículo 4 que está en la lámina. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia es clara. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice allí la Biblia. Y dice que para buenas obras. De paso, las cuales Dios mismo preparó de antemano para que usted y yo estuviésemos en ella, anduviésemos en ella, alineados en ellas. ¿En cuáles? En lo que Dios tiene planificado para ti y para mí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, y eso es adorar. Pero en el caminar hemos traído sustitutos de la adoración, y a eso Dios no nos ha llamado. Entonces parece que no sabemos nada acerca de la verdadera adoración. La verdad es que las creencias básicas acerca de la persona y naturaleza de Dios han cambiado tanto que hay entre nosotros hombres y mujeres que encuentran fácil jactarse de los beneficios que reciben de Dios. Y lo más tremendo, sin ni siquiera un pensamiento o deseo de conocer lo que significa adorar. Por esta razón puedo decirte dos cosas. La primera es que Dios no desea tener cristianos superficiales y mucho menos mundanos que se jacten acerca de Él. Y lo segundo es que en verdad el deseo de Dios, según su palabra, el deseo de Dios, lo que está escrito y establecido aquí en su palabra, el deseo de Dios es que cada uno de sus hijos le ame, le adore, de tal manera que estemos constantemente en su presencia, en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es la verdadera adoración. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Eso es lo que, esa reciprocidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Algo maravilloso y milagroso y cambiador de la vida tiene lugar cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo colocamos al Señor Jesús en el lugar que le corresponde, en el trono de tu vida, en el trono de mi vida. Eso es la primera cosa que dijimos cuando conocimos de Jesús. Sé tú mi Señor y Salvador. Siéntate en el trono de mi corazón. Ese es el lugar del Señor. Cuando tú y yo lo ponemos a Él en primer lugar, que se siente en el trono de tu vida. La verdadera adoración de Dios tiene que ser una actitud o estado mental constante dentro del creyente, de cada uno de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios en este punto al considerar la realidad de la comunión entre Dios y cada uno de nosotros, los cristianos? Miren lo que dice el Señor y en sus propias palabras, ahí en el Evangelio de San Juan, ahí capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Conocemos a Cristo solo hasta allí,
donde nos capacita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere conducirnos en nuestro amor por aquel que nos amó primero. Él quiere que cultivemos dentro de nosotros la adoración y la admiración de la que Él es digno. No puede haber sustitutivo humano para esta clase de adoración y para esta clase de respuesta dada por el Espíritu al Dios que es nuestro Creador, Redentor y Señor. Pero alrededor de nosotros hay cualquier cantidad de sustitutivo muy evidente y sobre todo persistente para la adoración. Cualquier tipo de activismo religioso o actividad antes que adorar. Miren, la verdadera adoración espiritual hoy en día está desalentadoramente muy bajo entre nosotros los cristianos, lo que decimos ser cristianos. Realmente no estamos entendiendo lo que significa adorar. Nos atrevemos a preguntar cómo hemos llegado a tal estado. ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué razón no hemos entendido o hemos pedido al Espíritu Santo si realmente estoy adorando hoy en día? ¿Por qué no se hace esa pregunta ahí donde usted está? En verdad, ¿cómo está? ¿Cómo está? No es que vamos a tener un medidor de adoración, ¿no? Pero hay que hacerse la pregunta delante del Señor. Debido a que la adoración está mayormente ausente en nuestras vidas, entonces comenzamos a apelar a medios artificiales para tratar de inducir alguna clase de adoración. Creemos que debe hacer o tener la manifestación externa, que la clave es la actividad. Creemos que es la posición. Creemos que algún tipo de canción que produzca esa emoción fuerte, ese tipo de remordimiento, qué sé yo. Muchas veces creemos que tiene que ver con ese tipo de canciones, ese tipo de cosas o actitudes externas y no internas, cuando tienen que ser de genuino arrepentimiento, de un corazón. Algo que aprendí del Señor que me enseñaba, algo que aprendí es que la Biblia enseña en Proverbios, dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entendí de que Dios me decía que usted y yo somos responsables de cuidar el corazón. Entonces, un corazón sano, un corazón que adora. Un corazón adorador es un corazón saludable. Y Dios nos ha llamado a ser saludable, ¿ok? Entonces, es importante que de una vez consideremos esto, que no se trata de manifestaciones externas, se trata de una actitud interna, de un genuino arrepentimiento, de una genuina búsqueda de Dios. El diablo en el infierno probablemente se está riendo muchas veces de nuestra manera de adorar y seguro que Dios está doliéndose. Esto nos lleva al tercer punto en esta mañana. Mucho de lo que es llamado adoración no lo es. Mucho de lo que es llamado adoración en realidad no es adoración. Y eso nos lo enseña el propio Señor Jesús allí en Juan capítulo 4. Ya sabemos qué significa el capítulo 4. Estamos hablando entonces de la mujer samaritana. Vamos todos allá. Fíjense lo que dice allí en Juan capítulo 4. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. El Señor Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Escuche bien, subrayado. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Qué enseñanza tan espectacular lo que acabamos de leer ahorita en la Biblia. Y fíjense, la Biblia nos enseña que Dios no necesita nada.
sin embargo, desea la adoración y la contemplación de sus hijos creados. ¿No lo acabamos de leer? El Padre busca adoradores. Fíjense, en primer lugar podemos decir que el Señor lo dijo con llaneza y con certidumbre cuando estaba aquí sobre la tierra. Fue lo primero que leímos al iniciar esta reunión. Lo que dice la Biblia en Mateo y también en Lucas, dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No hay una tribu, un grupo de hombres en cualquier parte del mundo que no tenga la intuición o el hecho de adorar a alguien, a un ser supremo. Todos tienen la intuición y buscar la manera de adorar. Los hombres y las mujeres tienen ese instinto que lo lleva a adorar. Pero Dios desea la adoración, sí, pero tenemos que aprender que usted y yo no podemos adorar como usted quiera hacerlo, a nuestra manera, como nos venga en gana, no. Hay una sola manera de adorar y la Biblia lo enseña. Usted y yo debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad conforme a lo que Él dice en su palabra. Dios quiere que lo adoremos así. El hecho es que Dios nos hizo para que le adoremos. Él busca adoradores, dice, lo acabamos de leer, busca adoradores. Y si no hubiéramos caído como con Adán y Eva, la oración hubiese sido hoy en día algo muy normal para nosotros, muy natural para nosotros. Lo otro que podemos ver, fíjense, hay ciertas clases de adoración que Dios no aceptará, aunque se dirijan a Él y quieran serle dadas a Él. Ahí el Señor Jesús lo dice, adoráis lo que no sabéis. Tú no ponga la atención a eso que está allí registrado. Adoran lo que no saben. Adoráis lo que no sabéis. Ya vamos a ampliar esto. ¿Sí? Y también, ¿cómo lo podemos ampliar? Con lo que viene ahorita. El Señor Jesús enseñó ahí en Mateo 7, que me parece tremendo, lo que está allí registrado. Si quiere, busque lo que dice la Biblia y en Mateo capítulo 7. Miren lo que le dice a sus oyentes que estaban allí, que llegaría el día en que muchas personas le dirían, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Wow, ahí está en Mateo. Lo dice la Biblia. Miren, los hombres y las mujeres de este mundo no deberían jamás engañarse acerca de la realidad de la verdadera adoración, que debe ser siempre en espíritu y en verdad. Es evidentemente posible tener una experiencia religiosa y formas de adoración que no son en absolutamente aceptables para Dios. Te puede hacer muchas cosas. Bueno, afuera, en el mundo se ven muchas cosas de gente que cree estar adorando a Dios. Y probablemente usted tenga algunos elementos de adoración o probablemente de admiración, algún tipo de humillación o rendición o adhesión, y no estar en absoluto entre las personas salvas o los redimidos. Hay muchas clases de adoración que Dios no puede aceptar. Vamos a ampliar acerca de esto. Vamos a la próxima lámina. Fíjense lo que dice. Bueno, como decía anteriormente, como dice la lámina también, dice, hay muchas clases de adoración que Dios no puede aceptar. Quiero compartir, la Biblia enseña en Romanos que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y el Antiguo Testamento tiene esta enseñanza. En el Antiguo Testamento, ahí en el Génesis, podemos encontrar la adoración de Caín. Esa adoración no fue aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque él no reconoció la necesidad de una expiación por el pecado en la relación entre Dios y el hombre caído. Él sabe lo que había pasado con sus padres. Él sabe que sus padres habían caído.
que han cometido pecado, pero parece que no sabe tampoco. Parece que no sabía realmente, ¿no? Eso se registra ahí en el Génesis capítulo 4. Miren lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 3, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín llegó ahí a la presencia de Dios como él quiso, como él pensaba. ¿Qué demuestra esta actitud? No conoces a Dios. No conoces a Dios. Caín esperaba complacer a Dios con su adoración, pero no trajo un sacrificio de sangre, un sacrificio cruento. Acudió allí en lugar de ello con una ofrenda del fruto de la tierra, dice la Biblia. Probablemente eran unas flores muy bonitas, probablemente era un cesto de frutas exóticas, pero eso no era. Eso no era lo que realmente tenía que hacer. Eso es evidencia que no conocía el carácter de Dios. Y por esta razón, aquí con esta enseñanza, esa clase de adoración que Caín ofreció tiene tres fallos básicos y muy serios. En primer lugar, vemos allí, Caín no creía que la cuestión del pecado del hombre era de importancia eterna para Dios. Mire, muchas veces tenemos la idea errada de que Dios es una clase diferente de Dios, de lo que realmente es, y tiene que ver esto con su carácter. No conocemos el carácter de Dios, la persona de Dios. Su carácter es soberano, el carácter de Dios soberano y santo. Entonces, si no conoce a Dios, ¿cómo puedes adorar a Dios? ¿Cómo puede alguien adorar a Dios de una manera aceptable sin saber que Dios es el carácter de Dios? Por supuesto que que Caín ahí no conocía el carácter de Dios. El Salmo registra muchas cosas que podemos tomar nota nosotros. El Salmo 15, por ejemplo, registra en el versículo 1, Señor, ¿quién puede ir a adorarte a tu templo? Y ahí comienza el Señor a hacer como una especie de recaudo, ¿no? Dice, no tanto recaudo, lo que enseña la Biblia. ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo podrá entrar en tu templo el que lleve una vida honesta, haga lo justo y solo diga la verdad, el que no calumnia a nadie, el que no le haga mal a su semejante ni insulte a sus vecinos, solo el que se aparte de los que Dios desprecia y el que respete al que teme al Señor, el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo, el que no cobre intereses por un préstamo y no se deje sobornar para causar daño. O sea, tú ahí comienzas a entender de cómo es el asunto, cómo es la persona del Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, tu Padre Dios, y comienzas a entender, y comienzas a entender dónde estamos, con quién nos estamos relacionando. En segundo lugar, allí vemos, Caín pensó con ligereza que era merecedor de ser aceptado por el Señor sin mediación alguna, que no había necesidad de mediación. Se creía muy bueno, ¿sí? Se creía como la última pexicola del desierto, como alguien decía por allí. De la manera que de la vida que él escogió y de sus actos, lo determinaban él y no Dios. Bueno, él pensó que no necesitaba una vida de genuino arrepentimiento, él pensó que no necesitaba una vida de obediencia a Dios y su palabra, y por esa razón, esa es una de las cosas que probablemente puede estar pasándonos a nosotros, ¿no? En tercer lugar, Caín creía, como una cantidad de hombres y mujeres, innumerables personas, que el pecado no tiene importancia para Dios. Oiga bien lo que le digo, el pecado tiene mucha importancia para Dios, ¿sí? ¿Que lo pueden complacer con actividades, pactos externos? No.
Miren, Dios aborrece el pecado porque Él es un Dios santo. Él sabe que el pecado ha llenado el mundo de dolor, de tristeza, robándonos de nuestro principal propósito. ¿Cuál es nuestro principal propósito? ¿Cuál es nuestro principal gozo en la vida? El gozo de adorar a nuestro Dios. Esa es la primera razón por la cual tú y yo estamos aquí. La clase de adoración ofrecida por Caín es totalmente inadecuada, sin un verdadero significado. Ojo, esto es muy importante, que usted y yo empecemos a tomar nota de lo que está sucediendo y lo que nos enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña otra clase de adoración inaceptable, y vamos ahí allá en la próxima lámina. Otra clase de adoración que Dios no puede aceptar, lo encontramos en la Biblia también, en el Antiguo Testamento, y es la clase de adoración inaceptable simbolizada por los samaritanos en la Biblia. ¿Cómo comenzó esto? De hecho, venimos estudiando de que el Señor Jesús estuvo en Samaria, y bueno, ellos allí tenían unos ídolos en sus montes. ¿Pero por qué? Porque bueno, en el Antiguo Testamento, cuando el reino de Israel se dividió en dos, en el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte, el lugar donde está Samaria, eso fue gobernado, el primer rey de Israel fue Jeroboam. ¿Y qué hizo él? Allí estableció dos centros de culto. Él quería asegurar que su pueblo abandonara el hábito de tener que subir a Jerusalén a adorar, y puso unos becerros de oro para ser adorados en dos lugares claves convenientes. Uno fue Betel y otro fue Dan. Podemos entonces mencionar, como está allí en la lámina, la herejía de los samaritanos, la práctica de escoger lo que queremos adorar y rechazar lo que no nos gusta, está muy extendida. Esa es una de las cosas, ¿ven? ¿Qué vemos aquí? Que en vez de prevalecer el principio de que en ese entonces la ley indicaba que había que subir a Jerusalén, bueno, por conveniencia se adecuaron y saltaron lo que Dios había ordenado. Entonces, ese tipo de práctica de adorar como a mí me conviene o de hacer lo que yo quiero, eso aún hoy está sucediendo. En realidad, ha abierto todo un nuevo campo de psicología aplicada y de humanismo bajo una variedad de disfraces religiosos. En este contexto, muchos hombres y muchas mujeres se ponen como jueces de lo que el Señor ha dicho. Y entonces comienzan a manipular la Biblia y adecuarla conforme a sus conveniencias. Lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. En lugar de ponerse de rodillas y dejar que el Señor les juzgue, bueno, se levantan con soberbia y comienzan a jugar las cosas del Señor. Ahora bien, aquí, sin ir muy lejos, podemos observar que eso está sucediendo hoy en día. Miren lo que dice la lámina también. Dice, los hombres y las mujeres siguen tratando de persuadirse de que hay muchas formas y maneras que parecen correctas en la adoración. Pero no es como la gente cree que es adorar, como piensan que es adoración. Dios es muy claro en su palabra, está clarito. Dios nos ha dicho que Él es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Miren, Dios saca la cuestión de la adoración de las manos de los hombres, en pocas palabras, y las pone en las manos del Espíritu Santo. Miren, nos es imposible, ninguno de nosotros podemos adorar a Dios sin la impartición del Espíritu Santo. Es la operación del Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros la que nos posibilita adorar a Dios de manera aceptable por medio de aquella persona que nosotros tenemos en nuestro corazón. El Señor Jesús, que es el mismo Dios, que es Dios en nosotros, ¿sí? Así que la adoración se origina con Dios y Dios no acepta ninguna otra clase de adoración. Vivimos en un mundo lleno de confusión, hermano. Vivimos en un mundo entre lo más tremendo, entre nosotros mismos. Y bueno, muchísimas personas no están en absoluto seguras de lo que creen o de lo que deberían creer. La mayor parte de ellos lo excusan diciendo que son buscadores de la verdad.
Estoy buscando la verdad. Estoy tratando de encontrar la verdad. El Señor Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Ahí en la lámina, una de las mayores tragedias que encontramos en este tiempo de tanto conocimiento es el total fracaso de billones de personas que no descubrieron para qué nacieron. Qué tremendo. A mí me parece tremendo esta parte. Si supiéramos que usted y yo estamos aquí para adorar a Dios, para encontrarnos con Dios. Niéguelo si quieres, y algunos lo negarán, pero allí donde hay seres humanos en este mundo, hay personas que sufren de una desesperada y total deprimente amnesia. Les obliga a clamar, bien en silencio entre sí mismos o frecuentemente con una expresión de frustración audible. Ni siquiera sé para qué nací. Muchos están así. Muchos no saben cuál es la razón o el propósito por la cual están aquí en esta tierra. Y esto nos lleva al cuarto y último punto, y con esto voy terminando. ¿Cuál es el principal fin del hombre? ¿Cuál es la razón por la cual usted está aquí? Tenemos que entenderlo. El principal fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Adorar y glorificar a Dios, este es su principal fin de cualquier hombre, de cualquier mujer. ¿Por qué entonces tantas personas se lo han perdido? Solo mediante de la palabra de Dios, usted y yo, solo mediante la palabra de Dios, allí usted y yo podemos aprender las cosas que tenemos que saber acerca de la adoración y acerca de nosotros mismos inclusive. Porque esta es la razón por la cual usted está aquí. Este es tu fin. Este es tu propósito. Usted ha sido creado para adorar, para glorificar, para tener para siempre a Dios. Para eso usted y yo fuimos creados. Para eso usted y yo fuimos redimidos inclusive. Pero bueno, resulta que Satanás envenenó las mentes de nuestros primeros padres y pecaron contra Dios. Y eso fue una tragedia total. Creados para ser un espejo del omnipotente, Adán y Eva perdieron la gloria de Dios. Esto nos lleva entonces al siguiente punto. El hombre desobediente había fallado en cumplir el propósito de su creación, adorar a su creador en la belleza de la santidad. Este es tu fin. Has sido creado para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Así que ya lo hemos dicho, pero resulta, para hacer una paráfrasis de lo que dice Génesis, capítulo 3, verso del 8 al 13, cuando Dios se retiró por un momento, la serpiente, Satanás, envenenó las mentes del hombre y de su esposa y pecaron contra Dios. Bueno, cuando Dios volvió, vino como que si no supiera nada de lo que estaba pasando, de aquella tragedia que nos afectó inclusive a nosotros, porque fue una gran tragedia, y llamó a Adán. ¿Dónde estás? Y Adán salió de su escondite, conociendo de sobra su culpa y su vergüenza, porque sabía, ya estaba consciente de lo que estaba pasando. Y Dios le preguntó, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán confesó, comimos del fruto del árbol que tú nos prohibiste, pero fue la mujer la que me llevó a ello. Fue ella. Y comenzó a echarle la culpa a la esposa. Entonces Dios llamó a la mujer. ¿Qué has hecho? Y ella dijo, fue la serpiente que me engañó. Ahí está, fue ella, la serpiente. Mire, hermano, y en ese momento, nuestros primeros padres aprendieron el arte de echarle la culpa el uno al otro. Esta es una de las grandes revelaciones y evidencias del pecado. Y que nosotros también lo hemos aprendido directamente de nuestros primeros padres. ¿Por qué? Porque no aceptamos la culpa de nuestro pecado y enfermedad y le echamos la culpa al otro. Y ahí está, le estoy describiendo lo que está en la lámina. Si tú no eres el hombre que debieras ser, seguramente le echarás la culpa a tu mujer, a tus antepasados o quizás al lugar donde tú trabajas. Y comenzamos. Y si no eres el joven que debiera ser, siempre podrás darle la culpa a tus padres. Si no eres la esposa
o la mujer que debiera ser podrá echarle la culpa a tu marido o quizás a los niños y así sucesivamente y comenzamos, siendo el pecado lo que es. Empezamos a echarle la culpa al otro, empezamos a echarle la culpa al otro, empezamos a echarle la culpa al otro y por eso, hermano, estamos donde estamos. Estamos aquí donde estamos. Por esa razón, gracias a Dios, allí se cumple lo que está en la Biblia, Génesis 3:15. La primera, ahí está la primera profecía bíblica, que Dios tenía un proyecto de salvación para nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito mediante el milagro de la encarnación y las campanas del cielo sonaron porque el hombre perdido había sido ahora redimido. Así que el camino del perdón y de la aceptación estaba ahora abierto para nosotros. Y por esa razón usted y yo estamos aquí. Podemos entrar al trono de su gracia. Podemos entrar a los brazos del Padre y decir, Abba, Padre. Sí, la adoración del amante de Dios es toda la razón de la existencia del hombre y es para esto que usted y yo nacimos y es por esto que renacemos, que hay un regénesis, hubo un génesis y por eso hay un regénesis. Nacemos de lo alto, nacemos del Espíritu. Y vamos a la próxima lámina. Debemos adorar solo al Dios eterno. Isaías 43, versículo 7, ahí está. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y versículo 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Usted y yo fuimos creados para adorar y para alabar a Dios. Fuimos redimidos para adorarle y gozar de Él para siempre. Dios no te pide que vayas a Cristo solo para alcanzar paz mental o una tranquilidad interna o para ser un mejor comerciante o un mejor esposo, una mejor esposa. No, usted y yo fuimos creados para adorar a Dios y usted y yo, y Él quiere que le conozcamos, que conozcamos su plan de redención, su plan de salvación para que le adoremos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos redimió, nos restauró mediante su plan, su sangre preciosa derramada en la cruz. Y para eso estamos aquí. Por eso hemos sido creados, hermano. Y también por eso está la iglesia. Por esa razón también hay una iglesia. La iglesia cristiana existe para adorar, para poner a Dios en primer lugar, para cuando nos reunamos, usted y yo le adoremos y le alabemos. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo a tu Dios adorarás. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús y nos los enseña. Que solamente a Él le debemos adoración. Y solamente a Él rendirle todo el honor. ¿Qué significa eso? Significa que usted y yo, enséñanos, Señor, a cada uno de nosotros a honrarte. Enséñanos el significado de la verdadera adoración, de la adoración veraz, de la adoración activa, como dice tu palabra en Romanos capítulo 12. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos, que es nuestro sacrificio razonable, dice la Biblia. Que renovemos nuestro entendimiento. Llévanos, Señor, a obedecerte. Eso es adorar. Cuando creemos, cuando te exaltamos, cuando te obedecemos. Es como la Biblia dice, la Biblia enseña acerca de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre o una mujer que adora. Que significa que adorar es honrar a Dios, ponerlo en primer lugar. Solo a Él adorarás, como dice la palabra, como el Señor enseña en el Antiguo Testamento. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darle.
Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Llévanos a eso, Señor, cada día llévanos a adorar, a bendecirte. Llévanos a recordar tu omnisciencia. Llévanos a tomar en cuenta y a recordar tu omnipresencia, tu supremacía, Señor. Llévanos a recordar tu soberanía, tu inmutabilidad. Llévanos a la cruz, Señor. Revélanos la cruz. Revélanos tu amor allí en la cruz. Y llévanos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre, gracias. Porque así como hubo una segunda de Samuel, capítulo 21, que compartíamos en el Congreso, Señor, donde David estuvo allí acorralado, vino segunda de Samuel, capítulo 22. En segunda de Samuel, capítulo 22, el salmista se postra y adora y comienza a entonar un cántico, que es el Salmo 18. Y comienza a decir: te amo, oh Señor, fuerza mía, castillo mío, roca mía, mi libertador, mi alto refugio. En ti confiaré, te amo, Señor, con cánticos te alabaré. Y allí comienza a declarar esta alabanza. Sí, Señor, gracias. Llévanos a darte gracias, a darte gloria. Vamos a cantar este cántico para darle la honra al Señor. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres nuestro Salvador. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, no, porque no hay otro Dios como tú, porque
otro Dios como tú. Gracias, Señor, por este tiempo, por este fin de semana y por tu palabra. Gracias, Señor, porque por tu amor y tu misericordia, tú nos has sacado al lugar espacioso. Gracias, Señor, porque para eso tú me has creado. Para eso, Señor, tú me has puesto en este lugar, para adorarte, para darte gracias, porque tú me libraste, Señor, porque tú te agradaste de mí, Señor. Y te doy gracias porque tu palabra dice que tú nos has premiado conforme, Señor, a tu justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, tú nos recompensas, Señor. Porque hemos guardado tu palabra, tus caminos, Señor, y no nos apartamos impíamente de ti. Llévanos a estar delante de ti, Señor. Llévanos a vivir y a estar y a entender la razón por la cual estamos aquí, para adorarte, Señor. Gracias, porque cuando somos rectos para contigo, Señor, tú nos guardas de toda maldad y tú nos recompensas conforme, Señor, a la justicia, tu justicia, conforme, Señor, a la limpieza de nuestras manos. Gracias, Señor, porque con el misericordioso te mostraste misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Y gracias, Señor, porque tú eres quien nos salva. Tú eres quien enciende nuestras lámparas, Señor, y tú eres quien nos alumbra en medio de las tinieblas. Llévanos, Señor, a adorarte. Llévanos a vivir una vida genuina de adoración con un corazón contrito y humillado que tú no desprecias, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos